y yo también la he conocido mejor. ¿Qué habría que decir de ella? Bueno, pues nace en un pueblo de la campiña sevillana, en el pueblo de Marchena, y se bautizó en una emblemática parroquia como es San Sebastián. Hemos de decir que su pueblo está bastante cerca del mío. A los 20 años entra en lo que nosotros llamamos noviciado y ellas llaman seminario. Entra y allí hace su formación, emite sus promesas, sus primeros votos en 1985, pero bueno, ya antes de los primeros votos ya había tenido destinos concretos. Aquí ella nos ha puesto una serie de destinos, primero en el psiquiátrico del puerto de Santa María, Cádiz, estuvo 1 año, en la Cruz Roja de Capuchinos de Sevilla estuvo 3, después en el psiquiátrico de Mérida, después en el Hospital de la Seguridad Social de la Línea, que trabajó como enfermera, me imagino, y a la vez en la Línea, mientras estaba en ese trabajo, está en la casa de acogida para enfermos de SIDA, enfermos terminales, sobre todo. Simultáneamente estaba trabajando en el Hogar Marillac, Centro Contigo, para menores en exclusión en la Línea. Allí estuvo hasta 1998. En 1998 hasta 2007 es delegada de Pastoral Juvenil Específica. En el 2000 está en el Miguel de Mañara de Sevilla, Casa de Acogida de Personas Sin Hogar, hasta el 2003. También lo tuviste que hacer, que te mandaron después otra vez, que es donde está justamente ahora, y allí la conocí yo ya visualmente. En el 2003 está en el centro El Pino para menores inmigrantes y jóvenes que han cumplido la mayoría de edad procedente del sistema de protección de menores. En el 2007 en el Hogar Marillac. En el 2009 hasta el 2019 es consejera de Familia Vicenciana y de Obras Sociales de la Hija de la Caridad, que por lo mismo me remitió a ti la visitadora por este cargo. En el 2019, Miguel de Mañara, Personas Sin Hogar y Jóvenes Inmigrantes de nuevo hasta a la actualidad. Y desde 2017 es responsable de los proyectos para mujeres inmigrantes y víctimas de trata hasta la actualidad. Eso más o menos lo figuraba uno, pero yo me llevaba una sorpresa impresionante cuando he visto que su trabajo ha sido reconocido por distintas instituciones. Como ella es tan humilde, porque es hija de la caridad, no sabía si esto había que decirlo o no había que decirlo. Así es, ¿verdad? Mejor que no. Dice mejor que no lo diga, pues justo por eso lo vamos a decir. Hay un decreto de 1985 donde se crea la medalla de Andalucía. El 23 de febrero del 93, el Consejo de Gobierno de la Junta, por el trabajo continuo y callado de Sor Magdalena Herrera Barranco, junto con otras religiosas de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl, y la inestimable ayuda de un grupo de colaboradores, han hecho posible la creación del Hogar Marillac en la Línea de la Concepción. Este centro nace como una valiente manifestación del amor al prójimo para atender a jóvenes afectados por el síndrome de una deficiencia adquirida. Jóvenes que encuentran en Marillac la mano extendida, el cariño de unos hermanos y el calor de un hogar cuando en ocasiones han sido rechazados incluso por sus familiares más allegados. La total entrega a los más débiles y necesitados, especialmente en las difíciles circunstancias, constituye un ejemplo de amor y generosidad y solidaridad que merecen el reconocimiento de todos, total, hija de la caridad. Es manifiesto, por tanto, que en el Hogar de Marillac
y Sor Magdalena Barranco concurren méritos suficientes para hacerse acreedores a la referida distinción. Bueno, y se firma, se concede la medalla al Hogar Marillac en la persona de Sor Magdalena Herrera Barranco, la medalla de Andalucía en su categoría de plata. Nos alegramos que las autoridades políticas reconozcan una vida al servicio de la caridad. Después tiene premio, el 9º premio a la atención de la infancia. Con las juventudes vicencianas ha trabajado bastante y, por resaltar, en el 2012 nos dice el siguiente texto. La nerviosa Magdalena Herrera Barranco, conocida en la línea como Sor Magdalena, recibirá mañana el Premio a la Mujer Linense 2012. Así lo dio a conocer ayer el Ayuntamiento en un comunicado tras la reunión que mantuvieron los miembros del jurado de estos galardones, que en este año cumplen su 5ª edición. Los miembros del jurado eligieron a esta religiosa, perteneciente a la Congregación de las Hijas de la Caridad, que gestiona el Hogar Marillac y el Centro Contigo, por su destacada labor. Sor Magdalena Herrera Barranco llegó a la línea de la Concepción en 1987. Comenzó su experiencia de vida trabajando de enfermera en el hospital, donde empezó a conocer la realidad de los enfermos de VIH. Luego creó en la iglesia de San Bernardo un grupo de Juventud de Fe. Participó, creó y reunió junto a otras mujeres lo que actualmente se conoce como la Coordinadora Linense contra la Droga, y estuvo al frente de las Madres de los Pañuelos Verdes y trabajando por la prevención, desintoxicación y atención al enfermo de VIH en su estado más crítico y severo. Sor Magdalena también creó el Hogar Marillac en 1992, junto con otras hijas de la caridad. En 1999 impulsó también otro importante recurso social al Centro de Día Contigo, que atiende a familias de la barriada de la Tunana. Después también hay aquí otros premios, que bueno, no hablamos porque yo creo que esperará el último premio, que será el cielo, ¿no? ¿Y qué decir más? Bueno, para nosotros es una alegría tener una persona de esta calidad humana y sobre todo una de las seguidoras del Evangelio. Termino con unas palabras que yo leí hace tiempo ante una crítica que se hacía a la Iglesia por su postura de determinadas cosas. Y Antonio Burgos escribió entonces en el ABC: yo no sé si mis hijos tendrán o no el SIDA el día de mañana. Todavía era un estigma en aquella época. Lo que sí tengo claro es que si mi hijo lo adquiere, en su lecho de muerte siempre habrá o una hija de la caridad o una hermanita de la cruz. Pues no cabe duda que aquí tenemos a una hermana de la caridad que nos hablará de su congregación o de su compañía, que lleva muchos años al servicio de los más vulnerables. Muchas gracias, Sor Magdalena, por estar aquí presente entre nosotros. Pues muchas gracias. Bueno, muchas gracias a don Manuel por sus palabras. Bueno, pues siempre confunden estas cosas que suelen suceder, pero que bueno, quedan ahí para la memoria. En primer lugar, pues agradecer a don Manuel que se haya acordado de las Hijas de la Caridad para participar en esta 14ª jornada de Historia de la Iglesia en la Compañía. Y lo que más importante que quiero comunicaros a todos es que lo que quiero decir aquí es precisamente eso, una comunicación del amor a mi vocación, del amor a la compañía, el amor y la admiración a la compañía de Hijas de la Caridad,
a los fundadores que la crearon y a la cantidad de hermanas que a lo largo de la historia han ido haciendo realidad el carisma y han ido paso a paso pues estando al lado de los pobres. Yo no soy investigadora, los ponentes que han estado estos días a mí me han admirado profundamente su sabiduría, sus estudios, su profundización, y me sentía pues en comparación, digo, pues no sé, un poco pobre en comparación con ellos, porque yo no entiendo de archivos, ni entiendo de la investigación y de los estudios que se hacen en esos ámbitos. Sencillamente soy una hija de la caridad, de a pie, del terreno, que pues eso, que quiero a la Iglesia y quiero a la compañía, y para mí la compañía de Hijas de la Caridad, porque está creada para amar y servir a los pobres. Entonces, a mí me parece que eso ya es fundamental, ¿no? Y es lo que nos sostiene y nos impulsa. En primer lugar, bueno, pues nuestra comunicación se ha querido llamar Caridad, Misión y Servicio, porque es un poco lo que nos define y lo que llevamos llevamos las Hijas de la Caridad en nuestro ADN, ¿no? En lo que llevamos. Voy a hablar, bueno, sí, decía Manuel que he aprendido más de las Hijas de la Caridad en estas noches o en estos días un poco de profundización. Y yo recordaba que bueno, evidentemente no he conocido a San Vicente, a Santa Luisa y a las primeras hermanas en estos días, pero me recordaba como cuando volvemos a la casa familiar, a la casa de la abuela, del abuelo, y sacamos esa caja llena de fotos y recordamos las experiencias vividas y todo con emoción todo el recorrido de nuestra historia. Pues yo he sentido en este tiempo que he ido pues leyendo un poco más sobre nuestra historia, pues un poquito eso, como sacar el recuerdo, sacar las cositas que de alguna manera nos han conmovido y nos siguen alimentando, ¿no? Y eso vivirlo con emoción. Bueno, pues voy a hablar un poco de San Vicente, de Santa Luisa, de los comienzos de la compañía, de la expansión de la compañía en el mundo, de la llegada de las Hijas de la Caridad a España, de la expansión en España, la presencia en Andalucía y pues un poco una pincelada sobre la actualidad. Pues los fundadores de las Hijas de la Caridad, San Vicente de Paúl, una de las frases emblemáticas que nos dirige a las hermanas, tenéis que pensar con frecuencia que vuestra principal misión y lo que Dios os pide particularmente es que tengáis mucho cuidado en servir a los pobres, que son vuestros señores, nuestros amos y señores. Tenéis que cuidarlos, tenéis que tener cuidado de que no les falte nada en lo que vosotras podáis ofrecerle, tanto para la salud del cuerpo como para la salvación del alma. San Vicente nace en 1581 al sur de Francia, en Puy, cerca de Dax. Se ordena sacerdote en 1600 y siempre tenemos que recordar que la intención de San Vicente, la primera intención al hacerse sacerdote, pues era un poquito progresar en economía, pues un poco en prestigio, y eso es lo que le llevó en un primer momento a su seguimiento, ¿no? y al seguir el camino sacerdotal. Luego ya veremos claramente que eso eran sus intenciones, pero que no eran las intenciones de Dios, que le puso por medio pues, y delante de sus ojos a los pobres, y ya cambió su vida. Se ordena en 1600, en 1613 es preceptor de los hijos de la familia de Gondi, que era una familia acomodada, adinerada de París. Bueno, pues un poquito siguiendo pues la intención de progresar. Pero hay un año determinante en la vida de San Vicente, que es el año 1617. Estando de preceptor de los hijos de los señores de Gondi, va a un pueblo, Folleville, y allí se da cuenta, le llaman porque tiene que confesar a una persona que es un anciano, y se da cuenta que el anciano pues no hay sacerdotes que le atiendan, no hay sacerdote y tiene una gran carga moral sobre su conciencia, llega la hora de la muerte y no hay nadie que de alguna manera le consuele.
Entonces San Vicente se da cuenta de esta necesidad, se da cuenta que en París hay muchos sacerdotes, las iglesias de París están llenas de sacerdotes, pero en el campo rural, en el ámbito rural, no hay sacerdotes que atiendan a las personas y mucho menos a los pobres. Y también se da cuenta de ahí nacen las misiones populares. También se da cuenta de la falta de formación de los sacerdotes. Va a confesarse con un sacerdote de ese lugar y el sacerdote no sabía ni siquiera darle la bendición, no se sabía la fórmula. Entonces se da cuenta de lo importante también que es formar a los sacerdotes para que luego puedan evangelizar a las personas, especialmente a los pobres. Y el otro acontecimiento del año 1617 es en Chatillon. Bueno, San Vicente, al darse cuenta de todo esto en Folleville, abandona los Gondis y se va a Chatillon, que es un pueblecito, y allí se va de párroco. Y allí, en una homilía, un poquito antes de la misa, le hablan de una persona, una familia que lo está pasando muy mal, que tiene hijos y está pasando mucha necesidad, y él habla en la homilía con tanta fervor y con tanta intensidad que conmueve los corazones de todas las personas que están en la Eucaristía. Cuando termina la misa, él va a visitar a esa familia y ve un reguero de personas llevándole alimentos a esa familia. Y se da cuenta que es bonita la caridad, pero que la caridad hay que organizarla, que no vale todo hoy y nada mañana. Entonces, pues, de ahí nacen, que luego hablaremos, las primeras cofradías de la caridad, que es lo más parecido a lo que ahora sería Cáritas. Después, como el señor de Gondí era el regente de las galeras, pues le nombra también capellán de las galeras. De los galeotes, que eran los que llevaban los barcos y eran presos, ¿no? Pues él fue también capellán de las galeras, que luego las hermanas también prestan su servicio en ese lugar. En 1625, ya después de todo este proceso, desde 1617, en 1625 funda la Congregación de la Misión, y en 1633 la Compañía de las Hijas de la Caridad. Ya en 1639 es la guerra de Lorena, de la Fronda, y entonces pues también envía a hermanas, porque ya estaban creadas desde 1633, hermanas y a padres paules a la guerra, a los hospitales de sangre y a los hospitales de la guerra. Envía también en 1648 a hermanas y a padres a Madagascar, y ya en 1660 se produce su muerte. De Santa Luisa de Marillac tenemos esta frase también emblemática: no basta con ir y dar, sino que es necesario un corazón purificado de todo interés. Tenemos que tener continuamente ante la vista nuestro modelo, que es la vida ejemplar de Jesucristo, a cuya imitación estamos llamadas, para servirle en la persona de los pobres. Santa Luisa nace 10 años más tarde que San Vicente, en 1591, el 12 de agosto. Tiene una infancia y una juventud un poquito complicada, hija de Luis de Marillac, que conoce a su padre pero no conoce a su madre. Es educada en un monasterio antes de la muerte de su padre, y después de la muerte de su padre, pues como en un pensionado para señoritas. Por lo tanto, es una persona muy culta, una de las pocas personas que en aquel tiempo leía la Biblia y estaba muy bien formada. Y luego en el pensionado de señoritas pues aprendió a llevar una casa y a todo lo demás. Se casa con Antonio de Legras y tiene un hijo, Miguel. Estando el marido enfermo, en 1623, va a la Eucaristía y allí tiene una experiencia mística que le llama la luz de Pentecostés. Era en torno a la novena de Pentecostés, y descubre, ve como en sueños, esa luz, ve a personas a religiosas, personas que van y vienen, que sirven a los pobres y que no están, como sabéis, en ese tiempo todas las religiosas estaban en clausura. Entonces ella tiene esa visión que premoniza un poco lo que serían después las hijas de la caridad. En 1630 llega a París Margarita Nassau, que es llamada la primera hija de la caridad. Luego también hablaremos un poquito de ella. El 29 de noviembre de 1633 se funda la Compañía de Hijas de la Caridad y muere Santa Luisa en 1660, el mismo año que San Vicente, 6 meses antes. Y también Santa Luisa
nos dice siempre: «Ay, qué dicha si la compañía, sin ofensa de Dios, no tuviera que ocuparse más que de los pobres desprovistos de todo». Este fue el encuentro de San Vicente y de Santa Luisa. Son dos personas totalmente diferentes. Él, pues, una persona luchadora, más bien práctico, cerebral, y ella es una persona pues mucho más espiritual, mística. Pero en el encuentro de los dos y de Margarita Nassau, la primera hija de la caridad, con los pobres, es lo que le revoluciona toda su vida y todo su seguimiento de Jesucristo. Los comienzos de la compañía, pues ya después de haber hecho este pequeño repaso de la vida de los fundadores, comienza con las primeras caridades, las primeras cofradías, que hablábamos antes en Chatillon. Se crean las primeras grupos de señoras que quieren atender a los pobres, que quieren ayudar a San Vicente a organizar la caridad. Pero pronto surgen las primeras dificultades. Las señoras pues eran señoras de alta alcurnia, que tenían pues doncellas, tenían pues sus grandes trajes y demás, tenían buena intención de servir a los pobres, pero luego en la práctica les era difícil. Tenía su familia, sus hijos y sobre todo pues su estilo de vida, que les daba cierto reparo cuando empieza la rutina y tienen que ir a atender a los pobres pues, con su distinción. Por lo tanto, empiezan a enviar a sus criadas, a sus doncellas, que no tenían esa vocación, ni tenían esa formación, ni ese deseo de alguna forma de seguir a Jesucristo. Y entonces empiezan a hacerlo ya pues de otra forma, no con el deseo y con el carisma que San Vicente les quería dar. Entonces aparece Margarita Nassau, que es una vaquera de Suresnes, una muchacha pobre, que se entera que San Vicente está haciendo eso, se acerca a él y dijo: «Yo prefiero servir a los pobres por amor que no a los ricos por dinero. Prefiero ser sierva de los pobres». San Vicente la acoge, va a una parroquia porque empieza a atender a los pobres y atiende a una persona, una mujer enferma de peste, la cuida, la mete en su habitación y en su cama, y entonces ella al final, Margarita Nassau, muere enferma de peste. Pero ya a Margarita Nassau le siguieron muchas más muchachas humildes y pobres del campo. Ya San Vicente está con Santa Luisa pensando en cómo formar a esas chicas, cómo ayudarlas, cómo no dejarlas solas en las parroquias que se enfrenten con todas las dificultades con las que se tenían que enfrentar, y entonces Santa Luisa se las lleva a su casa y las empieza a formar. Es lo que podríamos llamar el primer seminario, ¿no? Las primeras hermanas que Santa Luisa le va transmitiendo de primera mano todo el carisma. Y luego pues San Vicente, que de continuo pues iba a darle su formación, sus conferencias y sus primeras orientaciones. Santa Luisa forma a las hermanas en el servicio corporal y espiritual, en la actitud de siervas y también en la formación profesional. Se puede decir que Luisa de Marillá es la precursora de la enfermería profesional, porque de alguna manera, según los remedios de la época, ella, que era una persona muy formada, pues enseña a las primeras hermanas a hacer las cosas bien. Y sobre todo pues servirle desde el espíritu vicenciano. Santa Luisa siempre decía servir a los pobres con cordialidad, con dulzura, con respeto y con devoción. Y decíamos antes que las hijas de la caridad pues no eran como las otras religiosas de la época. Ya sabéis que las religiosas quieren vivir o quieren alcanzar un estado de perfección. Las hijas de la caridad, nos decía San Vicente, quieren estar en un estado de caridad. Y para ello nos decía San Vicente, esto es la carta magna de San Vicente, que tendríamos que tener por monasterio las casas de los enfermos, por celda un cuarto de alquiler, por capilla la parroquia, por claustro las calles de la ciudad, por clausura la obediencia, por rejas el temor de Dios y por velo la santa modestia. También nos decía San Vicente, nos dicen nuestras constituciones, la Constitución 11, que no hay ninguna clase de miseria que se pueda considerar ajena
a la vocación de la hija de la caridad. Y esto es desde los comienzos. Los primeros servicios de las hermanas, como he dicho antes, era el servicio a domicilio desde las parroquias, pero pronto se extendió rápidamente en la atención en el hospital de Angers, el hospital de Nantes, los niños expósitos. Como sabéis, en esa época había muchos niños abandonados en las puertas de las iglesias. San Vicente descubre esa necesidad, la comunica con Santa Luisa y pronto las hermanas se convierten en las madres de todos esos niños expósitos. El servicio a los galeotes, a los presos de las galeras, el asilo a las personas mayores, de ancianos del nombre de Jesús, y la atención también a los soldados en los hospitales de campaña, y también ya los primeros envíos misioneros a Polonia y también incluso a Madagascar. Nos dice también la Constitución 10b que en una mirada de fe ven a Cristo en los pobres y a los pobres en Cristo. Esto forma parte de la mística vicenciana, Mateo 25. El denominador común y la base de nuestro carisma está en que tenemos que leer los acontecimientos como signo de los tiempos. Decía San Vicente que los acontecimientos son Dios, que los pobres evangelicen a los pobres, que los pobres sean agentes de su propia promoción, no de forma pasiva, sino motivar a que sean ellos también protagonistas de su crecimiento, que se viva en fraternidad, y no solamente en la fraternidad de nuestra comunidad, sino también en fraternidad con los pobres, que la obra de la promoción abarque a toda la persona, que es una atención integral. No solo se trata de curar las heridas, sino también de formarles. En cada sitio donde había una hija de la caridad, había un hospitalito, al ladito siempre se ponía una escuelita, especialmente al principio para niñas, pero luego extendida a niñas pobres, por supuesto, y luego extendida también a niños. Que sea emprendida en común como Iglesia. No somos francotiradores, no vamos de por libre, vamos siempre en nombre de la Iglesia. Que se haga con delicadeza, con atención a toda la persona, con prudencia, vigilancia, cuidando siempre los detalles, con paciencia, bondad y asumiendo los riesgos. Esto ahora le llamamos la audacia de la caridad, que nos viene de Jesucristo. La caridad siempre es audaz. Que se cuide la formación espiritual, sobre todo, que se facilite a los pobres el trabajo. San Vicente siempre decía que la limosna solamente se le tenía que dar a los que no podían trabajar, es decir, a los niños, a los ancianos, a los enfermos. Toda persona necesitada que está en buena edad, que tiene posibilidades, hay que darle una herramienta para que crezca desde sí mismo. Hay una frase que se atribuye, un texto que se atribuye a San Vicente, pero que es de una película, Monsieur Vincent, y el texto es del guionista de la película, pero que captó perfectamente la intención y la espiritualidad vicenciana. San Vicente se dirige a una hija de la caridad y le dice: pronto te darás cuenta de lo pesado que es llevar la caridad. No consiste todo en distribuir la sopa y el pan. Eso los ricos también pueden hacerlo. Tú eres la insignificante sierva de los pobres, la hija de la caridad, siempre sonriente y de buen humor. Ellos son tus amos, amos terriblemente susceptibles y exigentes, ya lo verás. Por tanto, cuanto más repugnantes sean y más sucios estén, cuanto más injustos y groseros sean, tanto más deberás darles tu amor. Solo por tu amor únicamente, te perdonarán los pobres el pan que les das. Esto es una frase, un texto que está muy arraigado en el corazón de toda hija de la caridad. Siempre queremos crecer en eso, tenemos también nuestras debilidades, pero es algo que nos impulsa cada día y que entendemos que todo lo que no se haga con amor y por amor pues es baldío, no tiene consistencia. Pues la compañía se mantiene disponible y ágil para responder con creatividad y valentía a las llamadas de la Iglesia y de las urgencias de los pobres. Os dice nuestra Constitución 12. Y ya en tiempos de los fundadores esto ya fue así.
a la muerte de los fundadores, ya existían 40 comunidades de hermanas en diferentes obras y se atendían a enfermos en 26 parroquias. Y en Polonia se establecieron las hermanas en vida de los fundadores todavía, en 1652, y antes de la Revolución Francesa existían ya en Francia 50 comunidades y en Polonia 20. Ya pasamos a la presencia y a la llegada de las Hijas de la Caridad a España. Pues ya en 1782 las hermanas en Francia, pues desde el tiempo de los fundadores, fueron creciendo, fueron expandiéndose y fueron sirviendo a los pobres, pues desde el carisma vicenciano que era admirado por todos. En España, conocedores, porque ya había en España padres paules que conocían a las Hijas de la Caridad y conociendo la tarea y la labor que hacían en Francia, quisieron formar a Hijas de la Caridad en París para que luego vinieran a España. Y así en 1782 viajan a París 6 jóvenes españolas para formarse en el seminario en la Casa Madre de París y luego volver a España. Se quedaron unos años formándose en París, pero a raíz de la Revolución Francesa, en 1789, pues les obligan a volver a España, que lo hacen, llegan a España en 1790, provocado por la necesidad que ya en España las estaban demandando que volvieran para trabajar en los servicios en España y al mismo tiempo provocado por la Revolución Francesa. Pues cuando las Hijas de la Caridad llegan a España, en ese momento no existía un sistema público que garantizase una asistencia sanitaria ni social. Existían, pues bueno, personas adineradas que habían dado su dinero para crear algún hospital, muchas congregaciones religiosas, como hemos visto en estos días, hermanos de San Juan de Dios, los Obregones, también los Camilos, que sí que servían en diferentes hospitales, pues de manera religiosamente, no por su vocación religiosa, y respaldados por esas familias adineradas que habían dado su dinero para ese hospital. Pero no había un sistema sanitario ni social establecido desde el gobierno, que eso ocurre con la llamada Ley de Beneficencia, que surgirá más tarde. Pero el trabajo y el esfuerzo de las hermanas que empiezan a desarrollarse en estos hospitales pues se convertirá en paradigmático su forma de organizar la asistencia y el cuidado integral, especialmente de los enfermos más pobres, pues su valentía, su valor, su arrojo y también su preparación, que es lo más importante porque es lo que habían aprendido en Francia. En un principio, cuando llegaron a España, fueron demandadas para que fuesen a Madrid, pero las circunstancias hacen que en lugar de Madrid se establezcan en Barcelona, en 1790, y luego después de eso enseguida en Lérida, en Reus y ya en Madrid y en Pamplona. En 1822, como decía antes, se promulga la Ley de Beneficencia y en ese momento, por Fernando VII, en ese momento las hermanas están presentes ya en 9 hospitales y en 1850 había 40 hospitales de las 75 obras que ya había en España, es decir, habían llegado en 1790 y en 1850 ya había 75 comunidades, 75 obras y de ellas 40 hospitales. De 1850 a 1875 se organizaron 71 hospitales más y había ya 236 casas. De 1876 a 1900 había 244 hospitales de las 512 casas que ya existían en España. Es decir, que se expandieron rápidamente, pues entendemos que por su buen hacer, por su abnegación, por su entrega y por su carisma. Y también porque pues fueron muy apoyadas desde el gobierno central, desde el rey Fernando VII, motivado y aconsejado e inducido un poco por sus ministros, pues de alguna manera apoya y respalda la tarea y la acción de las Hijas de la Caridad en España, fundamentalmente en el mundo de la sanidad. Crea
con el respaldo del rey, se crea en 1800 el Real Noviciado en Madrid, y allí pues se tienen que formar ya las hermanas que van a ser después enviadas a las diferentes obras por todo el territorio español. Hay puntos claves que hace que esto de alguna manera prolifere de esa forma y sean tan creíbles, y se entiende que es porque primero la formación para el servicio a los pobres, que está motivada desde los fundadores y desde los superiores generales. Eso es muy importante, que toda la organización en los hospitales esté canalizada por unas mismas reglas. Los superiores, desde los fundadores, existían reglas comunes para las hijas de la caridad y luego reglas particulares para cada una de los servicios que las hermanas prestaban. Bueno, pues esas reglas particulares a las hermanas que están en hospitales fueron de alguna manera donde se canalizaba toda la acción de las hijas de la caridad en ese mundo. Dependían de una misma autoridad del superior general, y la forma de la organización y la administración, como decía antes, era vertical. En todos los centros se hacía lo mismo. Eso de alguna manera les daba seguridad. Y luego porque además el servicio a los pobres, como sabéis, las hijas de la caridad tenemos los 3 votos, pobreza, castidad, obediencia, pero tenemos un 4º voto que es el servicio a los pobres. Entonces eso también de alguna forma matiza y afianza el carisma y afianza la entrega en cada uno y el estilo de servicio en cada uno de los centros donde trabajaban las hermanas, y sobre todo pues un mismo método o modelo de trabajo en todos los lugares. Una frase de nuestra Constitución dice también que múltiples son las formas de pobreza y múltiples también las formas de servicio, pero uno solo es el amor que infunde en las que el Señor ha llamado y reunido. Y esto se definía muy bien en esa época, porque desde el gobierno central, desde el rey a sus ministros y todos los delegados en cada uno de los ámbitos, se hacía que los responsables de la atención de la beneficencia pública exigieran, o sea, el estar las hermanas teniendo que responder a esa necesidad les exigía o les motivaba a que se formasen, que no fuese solamente la buena voluntad, sino que las hermanas tenían que estar bien formadas, y bien formadas en todos los ámbitos. Es decir, las hermanas estaban tanto en la farmacia o botica de aquel entonces, como en los quirófanos, como el departamento de radiología, laboratorio, instrumentistas, pero también en la lavandería, en la cocina, en la limpieza, en la despensa, es decir, en toda la organización del hospital. Estaba llevada por una comunidad de hermanas dirigida por la hermana sirviente. Nosotros le llamamos a la superiora hermana sirviente, y entonces pues eso hacía que hubiese una línea común. En 1931 ya se cuenta con 821 hermanas enfermeras tituladas y bien preparadas para estos servicios. Y como decía antes, los cuidados van dirigidos a la atención integral de toda la persona, y los médicos de estos servicios encontraron en las hermanas unas fieles colaboradoras. De ahí que los cuidados de enfermería que las hijas de la caridad han ido realizando en los hospitales fuera determinante en los procesos de curar y de cuidar, y de los conocimientos y la evolución en la enfermería. Las hermanas tenían muchos textos de formación, algunos de ellos incluso elaborados por ellas mismas a raíz de su experiencia en el servicio hospitalario. Y nos dice también una frase de San Vicente, que la perfección no consiste en la multitud de cosas hechas, sino en el hecho de estar bien hechas. Por eso es muy importante la formación. Además lo tendrán todo previsto y organizado a través de las reglas particulares, lo que os comentaba antes de que tenían las hermanas. La formación, nos dicen nuestras constituciones, es un recorrido de toda la vida. Prepara a la hija de la caridad a dar respuestas siempre nuevas a las continuas llamadas de Dios. No es solo una necesidad,
sino es también una cuestión de justicia. Entonces los superiores se hacen eco de estas palabras de San Vicente, que es necesario, les decía San Vicente a las primeras hermanas, que era necesario que se aplicasen bien, que aprendiesen bien cómo los médicos atendían a los pobres en París, para que cuando ellas fuesen al campo rural, a los pueblos, supieran hacerlo tan bien como lo hacen los médicos en la ciudad. Por lo tanto, era muy importante la formación de las hermanas. Y también muy importante, en nuestros estatutos y constituciones, nos dice que las hermanas trabajan con otras personas en colaboración leal, con espíritu de participación, viviendo los valores de la compañía. La cooperación con organismos privados y públicos hace posible un mejor servicio y un testimonio evangélico más amplio. Esto ya desde el año 1952. La fuerte presencia de Hijas de la Caridad en la beneficencia en España no se limitó a una tarea asistencial. Su influencia se hace notar con su colaboración en los cambios de la enfermería. Y ya en esa fecha hay 2 hermanas que forman parte de la Comisión Central del Ministerio para el Estudio de Enfermería. Sor Adela Navarro y Sor Beatriz Gil participan en esta comisión, cuyo objetivo era asesorar al Ministro de Sanidad en esta materia, con motivo de la unificación de las carreras de enfermería, de practicante, de patrona y de ayudante técnico sanitario. Es decir, las hermanas no solo están en la base, en el terreno, no solo están fundamentalmente, que es nuestra misión, en el contacto directo con los pobres, sino que también todo ese contacto directo les lleva, les motiva a que por justicia también defiendan sus derechos y defiendan los derechos que por justicia sean atendidos de una forma digna y de una forma profesional. Decía antes, no basta solo la buena voluntad, es importante, y también nos decía San Vicente, no es importante hacer las cosas buenas, sino también que estén bien hechas. Nos decía San Vicente, estáis destinadas a representar la bondad de Dios ante esos pobres. Tenéis que tratarlos como os enseña esta misma bondad, esto es, con dulzura, compasión y amor, pues ellos son vuestros señores. Se reitera en toda el tiempo de San Vicente, se reitera pues este deseo de que tendamos a los pobres pues como a Cristo, por Mateo 25, y también pues, por lo tanto como nuestros amos y señores. Y a continuación voy a ir relatando algunas experiencias de algunas hermanas que han compartido su experiencia al lado de los pobres. Sor Felipa Salarich nos dice: cuando se hizo cargo de este hospital, dice la crónica, los pobres leprosos se hallaban como encenagados en un lodazal de inmundicias, de tal manera que sus miserables celdas parecían más bien sepulcros, repletos de cadáveres, en estado de descomposición. Parecían más esto que habitaciones de seres vivos. Esto iba unido a una horrible desmoralización. Después de sanear con sus 4 hermanas aquella casa de dolor, salían a pedir de puerta en puerta, a pedir ropas para vestir las desnudas carnes de sus pobres lazarinos. Y luego, pues otra frase de nuestras constituciones: cada uno de los gestos de la hija de la caridad está verdaderamente al servicio de los pobres, porque la compañía entera les está consagrada y todo en ella ha sido concebido para tal fin. Tenemos otro testimonio de hermanas trabajando también en momentos difíciles en el mundo sanitario. Y nos dicen: todo el mundo vio con asombro a estas angelicales hermanas volar gustosas a donde el contagio hacía mayores estragos y el peligro era más inminente. Prestar a los enfermos los servicios más expuestos y más repugnantes a la naturaleza, y olvidadas de sí mismas y de los horrores que de continuo les rodeaban, pasar los días y las noches enteras a la cabecera de los inválidos, de los imbatidos de contagio, con la certeza de que la mayor caridad es dar la vida en beneficio de los hermanos. Otra frase de San Vicente que nos dice: nos entregamos también a ti, Dios mío, para honrar y servir toda nuestra vida a nuestros señores los pobres,
y las hermanas comentan en una epidemia del cólera. Las hermanas, repartiéndonos la noche, solo podíamos descansar 1 o 2 horas, pues no todas podían cargar sobre sus hombros los cadáveres para llevarlos al depósito. Y hasta el mismo médico que visitaba entonces el hospital atravesaba las salas exclamando: «De esta nos vamos todos», sin atreverse a acercarse a los enfermos. Entonces viéronse obligadas las hermanas a lavar la ropa en las acequias de San José. Además, mientras duró la epidemia, las hermanas, ayudadas por otras personas caritativas, repartíamos comida por la mañana y por la tarde a más de 200 pobres. Esto fue en una de las epidemias del cólera. Otro testimonio. Un día trajeron a un militar aquí al hospital, atacado de cólera, y tan agónico que no quisieron llevarlo a la ambulancia y lo llevaron al depósito de los muertos. Tan a los últimos momentos creyeron que estaba. El celo de Sor Francisca no lo abandonó. Se fue allí sola con el pobre. Empezó a darle medicina cada 5 minutos, cada 10, cada 15, cada 20, hasta que empezó a reaccionar poquito a poco y por fin quiso Dios premiar el celo y gran caridad de Sor Francisca. Después de algún tiempo se fue bueno el militar, dando gracias a Dios y a su bienhechora. Y otro ejemplo, otro testimonio. Estando un día de guardia, Sor Concepción Calzacorta ingresó un enfermo con una pierna gangrenada, pero tan descuidada que los gusanos salían a montones. Hizo lo que pudo para aliviarle y buscó al médico, que le dijo que no se le podía operar, que rociase la pierna en alcohol y la envolviese en una sábana. Como no le pareció oportuno dejar a aquel pobre sufriendo como sufría, con unas pinzas fue limpiándole una por una las 6 heridas que tenía, sacando todos los gusanos, con el agradecimiento del enfermo. Esta hermana murió víctima del tifus por limpiar a un pobre lleno de parásitos y miseria y colocarlo en un blanco lecho. Bueno, creo que ya es suficiente estos testimonios. Pasamos ya a la presencia de las hijas de la caridad en Andalucía. Nos dice una frase de San Vicente: tenéis que estar dispuestas a servir a los pobres por todas partes a donde se os envíe, en el ejército, como hicisteis cuando os llamaron a los pobres criminales, y en general en todos los lugares en que tengáis que asistir a los pobres, pues tal es vuestro fin. Pues todo lo que he relatado antes, toda esta experiencia que las hermanas han vivido es extensivo también a todo el territorio español, pero por supuesto pues también a Andalucía. En Andalucía llegan las hermanas en 1840 al Hospital de las 5 Llagas, el Hospital Central, que ahora actualmente el Parlamento. En 1842 al Hospicio de Mujeres Santa Isabel y en 1847 al Hospicio Provincial de San Luis, Asilo de Hombres. Nos dice una frase también de nuestras constituciones, que se dará prioridad a los verdaderamente pobres. San Vicente urgía a sus hijos e hijas a que buscaran a los más pobres y a los más abandonados. Desde el Hospital Central, desde el Hospital de las 5 Llagas, pues salen diferentes servicios. Salió el comedor, actualmente comedor de San Vicente de Paúl, salían hermanas desde el hospital a dar de comer a todas las personas pobres, incluso familiares de enfermos que estaban en los alrededores, y con posterioridad se creó ese comedor. Pero fundamentalmente de allí salieron al Hospital de San Lázaro, que era para leprosos, y también al Hospital Militar. Desde la comunidad del Hospital Central salían hermanas para el hospital para atender a los soldados, hasta que se creó el Hospital Militar. Y también al Hospital Psiquiátrico, lo que antiguamente se llamaba el manicomio, el Hospital para Dementes. Nos cuenta la historia de que en el Hospital de las 5 Llagas existía un departamento para dementes, que había más de 100 hombres y mujeres, estaban en unas condiciones infrahumanas, y fue una hija de la caridad, Sor Úrsula de Villavaso, que
que era la superiora, hermana sirviente de esa comunidad, quien concibió la idea de crear para esos enfermos que estaban en unas condiciones deplorables, construir un hospital específicamente para ellos. Y no solo pues apeló a la caridad particular, movilizó a muchas personas pudientes para que dieran sus donativos y su ayuda, que además pues con recursos propios que ya tenía, pues de familiares o de herencias que tenía, se comenzaron las obras del 24 de junio de 1890, las obras del actual psiquiátrico de Miraflores, animados e impulsados por esta hija de la caridad que vio a los más pobres y abandonados en esas personas. No voy a relatar aquí pues la cantidad de obras que se abrieron en un breve espacio de tiempo, especialmente en Sevilla. Me he detenido solo en Sevilla porque sería innombrable nombrar pues, todo el territorio de Andalucía, desde Almería, Jaén. Uno de los primeros lugares donde llegaron las hijas de la caridad fue Jaén, que también es numeroso en la Jaén capital y en muchos pueblos de la provincia. En Granada, Málaga, Cádiz, bueno, pues son muchísimas los lugares donde emprendieron. Posiblemente cuando se escriba, pues ya don Manuel nos ayudará a poner relatar todos los lugares donde se fueron implantando las hermanas. Bueno, y de aquí ya pasamos a la actualidad. Pues a pesar del paso del tiempo, las hijas de la caridad siempre han intentado mantener viva la llama del carisma y, por tanto, las dificultades y los cambios producidos por la sociedad civil, incluso en la Iglesia, a lo largo de estos años, no han hecho más que contribuir al desarrollo de la creatividad y de la audacia inculcada por los fundadores. Y de esta forma fueron adaptando su servicio y su entrega de acuerdo como lo han ido exigiendo los signos de los tiempos, que era también una premisa de los fundadores, que decía San Vicente que los acontecimientos son Dios. Nos dice también una frase que no hay, allí donde hay una persona en necesidad está el corazón y las manos de una hija de la caridad. Y vamos relatando y actualizando pues el carisma de una forma creativa. De los hospitales, como sabéis, pues cuando en el 1975 llega la democracia, todos esos hospitales donde las hermanas habían trabajado en todo el territorio español, en cada hospital existía una comunidad de hermanas. En la mayoría de los hospitales generales, provinciales, centrales, militares, cruces rojas, psiquiátricos, había una comunidad de hijas de la caridad y vivía la comunidad dentro del hospital. Desarrollaba su servicio las 24 horas dentro del hospital. En 1975 empiezan las autoridades gubernamentales con la democracia a pensar que, bueno, pues que las hermanas son ciudadanas normales, deben salir de vivir en el hospital, salir a viviendas normalizadas y trabajar con un contrato. Antes existían contratos comunitarios, los directores de los hospitales establecían un contrato comunitario con la comunidad y pues la comunidad vivía en el hospital, pues comía en el hospital, tenía la luz del hospital y el agua del hospital y no necesitaba un sueldo al uso de lo que tenían pues el resto de los profesionales que estaban trabajando. Consideran que deben salir las hermanas del hospital, deben tener un contrato personal, no comunitario, y trabajar pues las horas establecidas que trabajan pues el resto de los profesionales. Las hermanas salen del hospital, pero son creativas, no son muchas hermanas en aquel momento todavía, muchas trabajaban lógicamente a turnos, mañana, tarde y noche. El resto del tiempo no pueden estar ociosas porque nuestra vocación nos pide que todo nuestro tiempo tiene que estar dedicado al servicio de los pobres, y empiezan a ser creativas. Y así surgen de esos hospitales pues las casas de acogida para enfermos de SIDA, las casas de acogida para personas sin hogar, los comedores benéficos. Las hermanas trabajaban
su tiempo reglamentario en el hospital, y cuando estaban de descanso, pues eran las que en un primer momento hacían la comida en el comedor, hacían la compra para el comedor o cuidaban a los enfermos o a las personas acogidas en las casas de acogida en el tiempo en el que estaban libres de su tiempo, su trabajo reglamentario en el hospital. Habían hermanas jubiladas a las que también le habían dado su pensión, por lo tanto, económicamente, las hermanas podían hacer frente, primero, con su sueldo, con el sueldo de las hermanas que habían conseguido la pensión, pero sobre todo con su trabajo. Las hermanas todavía estaban en buena edad y podían dedicarse de lleno el tiempo que les quedaba del hospital a estos otros pobres, a estas otras personas necesitadas. Pues, como decía, de los hospitales pasamos a las casas de acogida y a enfermos de SIDA, a casas para personas sin hogar y a comedores benéficos. De las casas cunas y asilo de huérfanas se pasan a pequeños hogares y a viviendas normalizadas. De los hospitales psiquiátricos se pasan a pequeñas viviendas de autonomía para personas que llevaban en el psiquiátrico mucho tiempo, que estaban ya crónicas, pero que no con la reforma psiquiátrica quedaban en la calle. Decían, de las 24 horas de servicio de jornada laboral establecida a una jornada de entrega, pero en otro tipo de servicio. Y de la seguridad a la intemperie, porque la creatividad también en algún momento crea ese sentimiento, pues, de falta de seguridad y de intemperie, de la creatividad, del trabajo sistemático que se tenía en el hospital, pues a la creatividad y a la audacia, tan querida por los fundadores. Bueno, pues un poco la historia, relatando esa historia que han tenido las hermanas en ese proceso, pues llegamos a que empiezan ya las hermanas a jubilarse en estos centros donde se habían creado contratos personales, pero siguen adelante todas estas pequeñas obras, pequeños servicios a las que las hermanas han ido haciendo frente con el salario reglamentario que percibían por su trabajo. Con el paso del tiempo, las hermanas que estaban jubiladas fallecen, las hermanas que estaban en edad laboral se jubilan, en fin, que van habiendo menos fuerza física y menos ingresos económicos. Por lo tanto, tenemos que recurrir también ya a solicitar subvenciones a la administración pública, a contratar nosotros también a otras personas que nos ayuden en ese servicio. Entonces, lo que actualmente existe, estamos en múltiples lugares de servicio a los más pobres, pero ya con menos fuerzas vivas y mucho más ayudadas por el sistema público y sobre todo por laicos, por personas laicas. Actualmente, bueno, pues estamos en centros de enseñanzas, en guarderías, comedores benéficos, residencias de ancianos, hogares de menores, casas de acogida donde se atiende a enfermos de SIDA, enfermos mentales, inmigrantes, mujeres en exclusión, mujeres víctimas de trata, personas sin hogar, personas con adicciones, y también centros de día para formación de jóvenes. Y también las hermanas siguen visitando a prisiones, muchísimas visitas a domicilio y también pastoral parroquial y Cáritas. Bueno, en España pues seguimos, hay 5 provincias en España, estamos presentes en todo el territorio español. No voy a leer la presencia el número de hermanas y el número, pero todavía es significativo, aunque la edad pues ya cada vez es más alta. Hay 13.519 hijas de la caridad en el mundo, 1.609 comunidades y estamos en 96 países. Estamos ayudadas, como decía antes, una gran fuerza de las hijas de la caridad, pues estamos en el tiempo de los laicos, pero San Vicente ya trabajó con los laicos desde el principio. ¿Recordáis? Las primeras cofradías de la caridad se iniciaron con personas laicas. Pues los laicos siguen formando parte
de nuestro servicio y formando parte de nuestro carisma. El carisma es de todos, es de las congregaciones, pero también es de la Iglesia y es de los laicos. Y tenemos en España, hay 200 ramas de la familia, más de 200 ramas de la familia vicenciana en el mundo. En España está la Asociación Internacional de Caridad, que es lo que llamaban Damas de la Caridad, que se fundó en 1617. Está la Congregación de la Misión y las Hijas de la Caridad, que son las dos ramas, digamos, consagradas. La Sociedad de San Vicente de Paúl, Juventudes Marianas Vicencianas, Asociación de la Medalla Milagrosa, Misioneros Seglares Vicencianos y multitud de colaboradores y amigos, porque entendemos que todas las personas que trabajan con nosotros son personas que también forman parte del carisma, que llevan el carisma también integrado en su servicio, forma parte también de su estilo de vida y los consideramos también familia vicenciana, todos los trabajadores, colaboradores, voluntarios y amigos de nuestros. Bueno, pues hasta aquí mi comunicación y quería terminar pues con una canción que para nosotros es muy significativa, que nos dice mucho y queremos que sea esta canción como un resumen de la comunicación del día de hoy. Pasos recorridos con el en busca de alguien herido. Naciste pues San Vicente y el Señor así lo quiso para ser como María, caricia de nuestro en las noches de hospital, cuánto desvelo has tenido, en silencio paso a paso, como bálsamo extendido, y en las lágrimas del niño, cuánto consuelo vertido, acunándolo en tus brazos, como una madre a su hijo. Y en el rostro del anciano, lleno de surcos de olvido, la caricia de tus manos, cuántas veces has recibido. Hija de la caridad, cuántos pasos recorridos con el fuego de nubes en busca de alguien herido. Naciste pues San Vicente y el Señor así lo quiso para ser como María, caricia de nuestro mundo. Al que falta la razón y al que no tiene cobijo, cuántas veces en tus ojos ha visto el amor de Cristo. Tu vocación de educar tanto al joven como al niño, siguiendo a Jesús Maestro, haces al pobre más digno. Y al que falta libertad y
Se puede seguir, ¿verdad? No se ha cortado, ¿no? No se ha pasado. El directo. Ya está. Bueno, pues, ¿quieres terminar con algo? Bueno, pues sí, solamente comunicar que bueno, que el carisma sigue actual, que seguimos las Hijas de la Caridad intentando responder a todas las llamadas de la Iglesia y de los pobres, que seguimos estando presentes con nuestras fuerzas mucho más limitadas que en el tiempo en el que fue floreciente la compañía, pero que bueno, no es floreciente en esta parte del mundo, que la compañía sigue siendo floreciente en otras partes, que sigue habiendo Hijas de la Caridad y muchas personas deseando de seguir sirviendo a los pobres desde el carisma vicenciano, y bueno, pues que humildemente intentamos seguir dando pasos para sobre todo para entendiendo que Cristo nos sigue esperando en todas las personas que sufren, entendiendo a cada pobre que está a nuestro lado como Cristo, que se nos hace presente pues en sus miembros más dolientes, que es algo significativo para la Iglesia, que digamos que la Iglesia tiene su opción preferencial por los pobres, las Hijas de la Caridad es exclusiva por los pobres, debe ser exclusiva, y que en ese camino estamos con nuestra lucha, con nuestra esperanza. Ya está. Muchas gracias, Sor Magdalena. Ha sido un gusto escucharte. Y yo me imagino que la gente que nos ha estado siguiendo habrá disfrutado muchísimo y entenderán cuando yo decía al principio que las mejores páginas de la historia de la Iglesia la han escrito ustedes y personas como ustedes. El mensaje de Jesucristo sigue siendo un mensaje a los marginados, a los más vulnerables y a los más pobres. Y así dan ustedes a diario testimonio, como hemos visto en la historia de nuestra Asociación de Vida Apostólica. Muchísimas gracias por el esfuerzo, por lo que has estudiado, bueno, y por la amistad que has hecho conmigo. Yo te doy las gracias sobre todo de eso. Bueno, y nos toca cerrar el ciclo de conferencias, las 14 jornadas de la historia de la Iglesia en Andalucía. Y bueno, estamos totalmente satisfechos porque este año pues las jornadas han sido a un tema que más actualidad imposible. Incluso esto lo fraguó la cátedra en el mes de abril, que estábamos confinados. Ilusos nosotros pensábamos que ya no estaríamos. Y bueno, así estamos. Pues agradecemos a los tres ponentes, a Francisco Benavides Vázquez, que disertó sobre la Orden de San Juan de Dios y su servicio a la población más vulnerable, a Antonio Claret García por su exposición sobre los enfermeros y sobre los hospitales de los Obregones, y a ti por la presencia de ustedes en una clave preciosa como es caridad, misión y servicio. Hay que decir que todas estas conferencias, y eso es lo más importante, más artículos que ya nos han enviado, pues aparecerán publicados en el volumen 14 de Historia de la Iglesia Andaluza. Se le dice a las personas que nos están escuchando y viendo que si quieren, gratuitamente se le ofrece en esta Facultad de Teología el volumen 14. Simplemente en junio pónganse en contacto con la facultad y pueden venir a recoger bueno, si Dios quiere, claro está, ¿no? Pues nada, muchas gracias a todos los que nos han escuchado y que Dios nos dé salud y gracias para poder estar el año que viene de nuevo aquí. Muchísimas gracias y genial. Gracias. Pues nada.